Aquella mañana Rowena se despertó 5 minutos antes que su despertador, como hacía desde hacía años. Lo primero que hizo fue volverse hacia su marido. Holbrook dormía con el brazo bajo la cabeza y el pelo rubio revoloteando sobre la almohada. Sonrió al notar la leve arruga entre sus cejas. Incluso dormido, parecía concentrado, como si estuviera resolviendo otro caso complejo. Su dormitorio en el primer piso de una casa de 2 plantas en los suburbios de Boston siempre le había parecido a Rowena el lugar más acogedor del mundo. Las paredes azul claro, las cortinas blancas que una vez había elegido con su suegra, la única vez que realmente habían encontrado puntos en común, la cómoda antigua de caoba heredada de la abuela de Holbrook. Rowena salió de la cama con cuidado de no despertar a su marido. El sol salía temprano en esta época del año y la luz matinal ya se colaba por la ventana. Se puso una bata de seda y bajó a la planta baja, saltándose habitualmente el chirriante tercer escalón. Holbrook llevaba 6 meses prometiendo arreglarlo, pero últimamente trabajaba hasta tarde en la oficina. En la cocina, Rowena encendió la cafetera, una vieja pero fiable Mr. Coffee. Mientras se preparaba el café, sacó huevos y bacon de la nevera. A Holbrook le gustaba desayunar bien. Decía que así aguantaba hasta la hora de comer los días en que las reuniones se sucedían una tras otra. 20 minutos más tarde, se oyeron pasos en el piso de arriba. Su marido se había despertado con el despertador, puntual y preciso como siempre. Rowena sonrió cuando le oyó pisar la chirriante escalera, como a propósito. «Buenos días». Holbrook apareció en la cocina ya en pantalones y camisa blanca como la nieve. Solo su corbata seguía descuidadamente echada sobre el hombro. ¡Qué bien huele! Se acercó a su mujer por detrás, le rodeó la cintura con los brazos y le besó el cuello. Olía a pasta de dientes mentolada y a su perfume favorito. Rowena se tapó los ojos, saboreando el momento. ¿Hay una reunión importante hoy?, preguntó, dándose cuenta de que su marido había elegido uno de sus mejores trajes. Sí, una presentación para un nuevo cliente. Odette dice que podría ser un gran avance para la empresa. Odette Durán era la socia directora del bufete de abogados donde trabajaba Holbrook. Rowena nunca la había conocido en persona, pero había oído hablar mucho de ella, sobre todo de su éxito profesional y de su capacidad para atraer a grandes clientes. Durante el desayuno hablan de sus planes para el fin de semana. Van a visitar a los padres de Holbrook en su casa de campo. A Rowena no le gustaban especialmente estas visitas. Su suegra siempre encontraba la manera de insinuar que había llegado el momento de pensar en los hijos, pero comprendía lo importante que era para su marido mantener los lazos familiares. Por cierto, Holbrook se secó los labios con una servilleta. «No te olvides del viernes. He hecho una reserva en el Golden Anchor». Rowena asintió. Era el restaurante donde se habían conocido 8 años atrás, y desde entonces había sido su lugar especial. Intentaban ir allí al menos una vez al mes, casi siempre los viernes. Después de desayunar, Holbrook llevó a su mujer, como de costumbre, a la oficina de la compañía de seguros donde ella trabajaba desde hacía 5 años. Al despedirse, le dio un beso en la mejilla y le prometió que no se quedaría hasta tarde. Rowena se quedó mirando detrás de su Lexus plateado y pensó en lo afortunados que eran de tenerse el uno al otro. Puede que sus vidas no fueran tan emocionantes como las de algunos de sus amigos, pero tenían estabilidad y seguridad. Todas las mañanas empezaban igual, con el olor a café recién hecho y un beso en el cuello, y se sentían bien. El día en la compañía de seguros transcurría lentamente. Rowena revisaba el papeleo, atendía las llamadas de los clientes y comentaba los últimos cotilleos de la oficina con sus compañeros. Durante la pausa para comer, se reunió con su mejor amiga April en una cafetería cercana. «¿Cómo le va a nuestra abogada?», preguntó April mientras removía su Coca-Cola Light con una pajita.
Está bien, respondió Rowena. Aunque últimamente está trabajando mucho, pero ya conoces a Holbrook. Siempre ha sido un adicto al trabajo. Lo principal es que el trabajo no se convierta en algo más importante que la familia, dijo significativamente. Rowena se limitó a hacer un gesto a su amiga. Confiaba en su marido y sabía que, pasara lo que pasara, sus cenas de los viernes en el Golden Anchor permanecerían intactas. Era una especie de pacto tácito entre ellos, un símbolo de la estabilidad de su matrimonio. Por la noche, Holbrook llegó a casa antes de lo habitual. Cenaron en el porche, hablando del día anterior. Su marido habló de la presentación, de cómo Odette había negociado brillantemente con el cliente. Había auténtica admiración en su voz, y Rowena se alegró de tener la suerte de trabajar con una gerente tan profesional. Mientras se dormía aquella noche, Rowena pensó en cómo su vida era como la foto brillante de una revista. Una casa preciosa, un marido con éxito, un trabajo estable, planes de futuro. No sabía entonces que en pocos días esa imagen perfecta se haría añicos como un frágil espejo arrojado contra un suelo de piedra. El viernes, Rowena decidió sorprender a Holbrook. En lugar de esperar a que la recogiera en la oficina, canceló su cita temprano y se dirigió directamente al Golden Anchor. En el bolso llevaba un pequeño regalo, unos gemelos de época que había encontrado en una tienda de antigüedades. Holbrook los coleccionaba, y Rowena sabía que le gustaría este par con motas de malaquita. Había elegido especialmente un vestido nuevo, azul oscuro con los hombros descubiertos. Sus zapatos de tacón resbalaban ligeramente sobre el suelo de mármol del restaurante. El maitre, al reconocerla, le sonrió. «Buenas noches, señora Campbell. El señor Campbell aún no ha llegado, pero su mesa está lista». «Gracias, pero esperaré aquí un rato». Rowena señaló con la cabeza el pequeño sofá del vestíbulo. «Quiero darle una sorpresa». Tomó asiento y sacó su teléfono. Faltaban unos 15 minutos para la hora acordada. Estaba oscureciendo fuera de los altos ventanales del restaurante y los camareros estaban encendiendo velas en las mesas. El timbre de la puerta principal tintineó. Rowena levantó la vista y se quedó helada. Holbrook entró en el restaurante, pero no solo. Junto a él había una mujer alta, de unos 45 años, vestida con un elegante traje color crema. Llevaba el pelo castaño recogido en un impecable moño bajo y un collar de perlas brillaba en su cuello. Lo primero que pensó Rowena fue que debía de tratarse de una clienta. Pero al cabo de un segundo, esta versión se vino abajo. Holbrook puso la mano en la cintura de la mujer en un gesto demasiado íntimo. Hablaron en voz baja sobre algo y la mujer se rió, ladeando la cabeza. Rowena se retiró instintivamente detrás de una amplia columna. El corazón le latía tan fuerte que parecía oírse en todo el restaurante. Reconoció a la mujer, aunque solo la había visto en fotos de actos corporativos, Odette Durand, la jefa de su marido. «Bienvenido, señor Campbell». La maitre hizo una leve reverencia. «Su mesa habitual está lista. La mesa de siempre». Esas palabras me golpearon en la respiración, así que no era la primera vez que ocurría. «Gracias, James». La voz de Holbrook sonaba relajada y familiar. Era la forma en que normalmente le hablaba a ella, a Rowena. «Una botella de Chateau Margaux del 98, por favor. Su vino favorito, el mismo que bebieron el día que se conocieron». Rowena los vio caminar hacia la mesa, su mesa, en la esquina más alejada de la sala, con vistas al río. Holbrook apartó una silla para Odette, el mismo movimiento que siempre hacía para apartar una silla para su mujer. El camarero trajo vino. Odette bebió un sorbo y dijo algo, inclinándose hacia Holbrook. Él sonrió, la misma sonrisa que Rowena pensaba que era solo para ella. Y entonces ocurrió. Odette cruzó la mesa y le tocó la mejilla con los dedos. Holbrook interceptó su palma y la besó. Primero los dedos, luego la muñeca. Rowena sintió náuseas.
Su mirada se posó en la mano de Odette. En su dedo anular brillaba un anillo de boda, enorme, con un gran diamante. Así que ella también estaba traicionando a alguien, sentada aquí ahora. Las rodillas se le doblaron y Rowena se hundió pesadamente en el sofá. Su teléfono vibró en el bolso. Un mensaje de Holbrook. Lo siento, cariño. Hoy llegaré tarde a la oficina. Tengo una reunión importante con un cliente. ¿Podemos aplazar la cena para mañana? Rowena miró la pantalla y luego volvió a la mesa, donde su marido se inclinaba hacia su jefe y le susurraba algo al oído. Tenía la boca seca. Respiró hondo, contó lentamente hasta 10 y contestó. Claro, cariño. Trabaja. Se levantó con paso inseguro y se dirigió a la salida. Al pasar por delante del bar, vio su reflejo en el espejo. La cara pálida, las pupilas dilatadas, el labio mordido. Quizá debería haber montado una escena. Acercarse a su mesa, derribar vasos, gritar. Pero Rowena se limitó a caminar hacia la puerta, sintiendo un frío vacío que se extendía por su interior. Fuera lloviznaba una fina lluvia. Llamó a un taxi y le dio la dirección. Durante todo el trayecto su mente dio vueltas a los detalles. Cómo Holbrook había llegado tarde al trabajo con más frecuencia en los últimos meses, cómo había aparecido aquel nuevo perfume, cómo había empezado a prestar más atención a su vestuario. Todas las señales estaban delante de sus ojos, solo que ella no quería darse cuenta. En casa, lo primero que sacó Rowena fue una botella de vino. No era Chateau Margaux, sino un Cabernet normal del supermercado. Se sentó en el sillón y fumó, por primera vez en 3 años, cigarrillos que le quedaban de cuando intentó dejarlo. Su teléfono volvió a vibrar. Una foto de Holbrook, un montón de papeles sobre su escritorio y la firma «Trabajando». Rowena sonrió, torcida, dolorosamente. Un plan empezó a formarse lentamente en su cabeza. Abrió su navegador y tecleó Odette Durand en su búsqueda. Los primeros enlaces llevaban a la página web del bufete, seguidos de entrevistas en revistas de negocios y fotos de actos benéficos. Una de ellas mostraba a Odette de pie junto a un hombre alto. A juzgar por el pie de foto, se trataba de su marido, Malcolm Durand, propietario de una cadena de concesionarios de automóviles. Rowena se acercó a la fotografía y observó el rostro de Malcolm. Había algo en su mirada, cierta dureza, un trasfondo de rabia. Tomó otro sorbo de vino y abrió el siguiente enlace. Una historia de hacía 2 años. Un escándalo de la alta sociedad, rápidamente silenciado. Odette Durand había sido vista en compañía de un joven socio de un bufete rival. Una semana después, dimitió repentinamente y abandonó la ciudad. La razón oficial fue una emergencia familiar. Rowena se reclinó en su silla, mirando al techo. Ya no sentía dolor en su interior, solo una rabia fría y cristalina, y un claro entendimiento. No gritaría ni lloraría, no rogaría ni suplicaría ni intentaría recuperar a su marido. Esta noche sería la última vez que Odette Durand se permitiría tocar al marido de otro hombre. Al terminar el vino, Rowena sacó una caja de gemelos del bolso. La abrió y pasó el dedo por la fría malaquita. Luego cerró la tapa y guardó la caja en el cajón de la cómoda. Tal vez algún día los vendería, o las tiraría, o se las regalaría a alguien. Pero ahora tenía cosas más importantes que hacer. Encendió el portátil y abrió un documento nuevo. En la parte superior escribió «Plan». Dudó un segundo y lo borró. En su lugar escribió «Expediente Odette Durand». A la 1 de la madrugada, la puerta principal crujió suavemente al regresar Holbrook. Rowena yacía en la cama, fingiendo estar dormida. Él se tumbó suavemente a su lado, intentando no despertarla. Olía a vino, al perfume de Odette y a mentiras. Rowena empezó a indagar en las redes sociales. Pasó horas estudiando fotos y publicaciones antiguas, intentando reconstruir una imagen completa de la vida de Odette. A primera vista, todo parecía perfecto. Una abogada de éxito,
una mujer guapa que protegía cuidadosamente su intimidad. Pero he aquí lo interesante. En 2 entrevistas hace 3 años, Odette mencionó que conoció a su marido en Atlanta. En una conversación posterior con un periodista, habló de conocerse en Boston. Eran esas pequeñas cosas las que llamaban la atención de Rowena, que había aprendido a detectar incoherencias en las historias de la gente gracias a su trabajo en el sector de los seguros. El viernes, exactamente una semana después de aquella velada en el restaurante, el destino le deparó un regalo inesperado. Una nueva empleada, Deborah Higgins, que, según se supo durante el almuerzo, había trabajado anteriormente en el concesionario de automóviles de Malcolm Duran, acudió a la oficina de la compañía de seguros. Oh, esos dos. Débora sacudió la cabeza al oír el apellido de su antiguo jefe. Son una pareja extraña. Él es un maniático del control, ella es... digamos que le gusta la atención masculina. Rowena tomó un sorbo de café, intentando mantener una expresión neutra en el rostro. ¿En serio? Creía que eran la pareja perfecta. Siempre hay fotos tan felices en las crónicas de sociedad. Débora resopló. Hace 2 años hubo un escándalo terrible. Odette tenía una aventura con un joven abogado. Malcolm se enteró, bajó la voz. Dicen que le dio una paliza. No se puede probar nada, por supuesto. El chico simplemente desapareció de la ciudad. Una semana después, Odette apareció en un acto benéfico con moratones enmascarados por la base. Rowena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Y se había quedado con él después de eso? No conoces a Malcolm. Débora miró a su alrededor, nerviosa, como si él pudiera haberlo oído. Es muy persuasivo cuando quiere. Además, el acuerdo prenupcial, si ella se va, se queda sin nada. Y si él pide el divorcio porque ella la engaña, no solo pierde todo el dinero, sino que paga una enorme multa. ¿Por qué se casó con él en primer lugar? ¡Oh, es una historia! Débora se acercó un poco más. Odette estaba empezando su carrera, con talento, pero sin contactos ni dinero. Y entonces llegó Malcolm, rico, poderoso. Estaba literalmente obsesionado con ella. Le hacía regalos, la sorprendía. Ella le dijo a sus amigos que era como un cuento de hadas. ¿Y después? Y luego se convirtió en un thriller. Empezó a controlar todos sus movimientos, comprobando su teléfono, vigilando sus gastos. Incluso en la empresa donde ella trabajaba, él tenía su propia gente. Rowena recordó a aquel joven socio que se había marchado tan repentinamente. Pero hacía 2 años que la había perdonado. La perdonó, hizo Débora una mueca. ¿Sabes lo que le dijo? Un error más y desearás no haber nacido. Y ella le creyó, porque sabe que es un hombre de palabra. ¿Cómo sabes tanto? Trabajé como su asistente personal durante 6 meses. Lo dejé porque vaciló. Digamos que el ambiente no era saludable. Está paranoico. Ve engaños, traiciones por todas partes. Y ella, creo que solo está asustada. Después del trabajo, Rowena fue a la biblioteca pública. Encontró los números atrasados de un periódico de hace 2 años. La historia de la joven abogada había sido prolijamente silenciada. Solo un par de notas breves. Pero había algo interesante. En los últimos 5 años, 3 personas habían demandado a los concesionarios de coches de Malcolm. Todas las demandas habían sido retiradas antes de la vista. Esa tarde, abrió su archivo de notas. Empezó a esbozar un retrato. Odette Duran, 46 años, socia directora de un bufete de abogados, casada con Malcolm Duran desde hacía 8 años, sin hijos, sin contacto con su familia. ¿O es que no tiene familia? Me sorprende que no se mencione en ninguna parte. Malcolm Duran, 52 años, propietario de una cadena de concesionarios de coches, casado 2 veces. Tiene un hijo de su primer matrimonio que vive en Europa y no tiene contacto con su padre. Temperamento violento, tendencia a la violencia, celoso patológico. Tiene muchos contactos en la ciudad.
Rowena se reclinó en la silla, mirando la pantalla. Era una historia interesante, una mujer de éxito atrapada por sus propias decisiones y un hombre cuyo amor se había convertido en una obsesión. Sonó el teléfono. Un mensaje de Holbrook. Hoy volveré a llegar tarde. Proyecto importante. Rowena sonrió. Me preguntaba si su marido sabía en qué se había metido. Se daría cuenta de que se había convertido no solo en el amante de una mujer casada, sino que se había metido en un campo de minas. Abrió una nueva pestaña en su navegador y empezó a buscar información sobre antiguos escándalos en torno a los concesionarios de coches de Malcolm. Tenía que haber una pista en alguna parte, algo que la ayudara a trazar un plan, porque ahora Rowena lo tenía claro. No montaría una escena, no amenazaría ni chantajearía. Simplemente le haría saber a Malcolm Durand que su mujer había vuelto a pisar el mismo rastrillo, y a partir de ahí, dejaría que las cosas siguieran su curso. Durante 3 días Rowena vigiló a Holbrook. Llegaba tarde a casa con más frecuencia, a veces iba a la oficina los fines de semana. Llegaban mensajes a su teléfono que él borraba inmediatamente. El sábado por la mañana, mientras Holbrook se duchaba, ella comprobó por primera vez su teléfono. Nada. Ni rastro de correspondencia con Odette. Así que tenía un segundo teléfono, pero no era su marido lo que le interesaba ahora. Su principal objetivo era la familia Durand, y aquí Rowena tuvo la increíble suerte de encontrar la cuenta de Facebook de su antigua ama de llaves. Martha Steves, de 62 años, había trabajado en casa de los Durand durante casi 5 años, y lo había dejado hacía 6 meses. Rowena le escribió presentándose como periodista para un reportaje sobre empresarios de éxito de la ciudad. Quedaron en un pequeño café de las afueras. Martha no dejaba de mirar a su alrededor, como si esperara ver a su antiguo jefe en la mesa de al lado. «¿Señor Durand?», jugueteaba nerviosa con la servilleta. «Firmé un acuerdo de confidencialidad». «Estoy escribiendo sobre caridad», la tranquilizó Rowena. «De cómo la gente de éxito ayuda a los demás». Martha sonrió irónicamente. «No hay mucho sobre lo que escribir. El señor Durand solo hace donaciones benéficas por estatus. Y en casa». Dejó de hablar. «¿Qué hay en casa?» «No quiero problemas, pero si estás escribiendo una historia, yo no lo haría un héroe. Él no es un buen hombre». Y Martha contó la historia, sobre cómo Malcolm comprobaba todas las facturas de su mujer, cómo una vez rompió un jarrón antiguo porque encontró la tarjeta de un abogado en él, cómo seguía a Odette a través de las cámaras de la casa. ¿Y qué pasó hace 2 años con aquel joven abogado? Martha palideció. Fue horrible. El señor Durand los localizó en un restaurante, le dio una paliza al tipo en el aparcamiento, y después hubo amenazas, chantaje, algo que ver con los archivos de su empresa. El tipo se largó de la ciudad. ¿Y Odette se quedó después de eso? No tenía elección. Martha bajó la voz. El acuerdo prenupcial dice que si se va, se queda sin un centavo, y si se divorcia de ella por adulterio, pagará una multa enorme. Además, él tiene contactos en todas partes. La policía, el ayuntamiento, la destruiría. ¿Cómo vive con un hombre así? Como un pájaro en una jaula de oro. En apariencia, todo es perfecto. Una casa hermosa, joyas caras, reuniones sociales. Pero en realidad es control total. Conoce todos sus movimientos. Desde aquel incidente, ha instalado más cámaras, ha contratado a un chofer que le informa de todos sus movimientos. Esa noche, Rowena organizó la información. Un contrato matrimonial con cláusulas de servidumbre, un historial con una amante maltratada, un sistema de vigilancia dentro y fuera de la casa, los contactos de Malcolm en la ciudad, celos patológicos, propensión a la violencia. En los últimos 5 años, 3 personas habían demandado a los concesionarios de Malcolm. Todas las demandas fueron retiradas antes de las audiencias. Corrían rumores de soborno e intimidación de testigos por la ciudad.
Rowena abrió Google Maps y encontró la mansión Durant. Gran casa de estilo victoriano, valla alta, cámaras de seguridad. Hizo zoom en el mapa, anotando todas las posibles entradas y salidas, la ubicación de las casas vecinas. Sonó el timbre. Holbrook había vuelto. Rowena cerró rápidamente el portátil. «Siento llegar tarde», le besó la mejilla. Un caso difícil, tenía que quedarse hasta tarde. Olía al perfume familiar de Odette. «Me pregunto», pensó Rowena, «¿se da cuenta mi marido de dónde se ha metido? ¿Sabe de lo que es capaz Malcolm Durant?» Sonrió a Holbrook. «No pasa nada, querido. Lo importante es que ya estás en casa». El plan iba tomando forma poco a poco en su cabeza. No había necesidad de buscar viejos secretos o esqueletos en el armario. Bastaba con que Malcolm supiera lo que estaba pasando delante de sus narices. Y a partir de ahí, él seguiría a partir de ahí. Mientras analizaba la información, Rowena se dio cuenta de lo principal. No había necesidad de inventar complicados planes. Malcolm Durant era como una pistola cargada. Solo había que apretar el gatillo. Necesitaba 3 cosas: pruebas de la aventura, una forma de pasar la información de forma anónima y una garantía de que no la relacionarían con la historia. El viernes encargó un teléfono nuevo con una tarjeta SIM de prepago, poniendo la compra a nombre de una persona cualquiera. El teléfono se entregó en un buzón de un centro comercial. El siguiente paso fue la vigilancia. Rowena lo sabía. Todos los miércoles Holbrook se quedaba hasta tarde. Dario. Ahora entendía por qué era miércoles. Malcolm tenía previsto pasar la tarde en el club de campo jugando al golf con sus socios. Se tomó el miércoles libre y aparcó cerca del Golden Anchor. Como esperaba, el coche de Holbrook se detuvo a las 7 de la tarde. 10 minutos después apareció Odette. Rowena sacó su teléfono con una buena cámara. Tuvo suerte. La mesa de los amantes era visible a través del ventanal del restaurante. Tomó varias fotos nítidas. Aquí Odette pone la mano en la palma de Holbrook. Aquí se inclinan el uno hacia el otro. Aquí, la foto más importante, un largo beso de despedida junto al coche. En casa seleccionó 3 de las mejores fotos e imprimió una. En el reverso escribió una frase sencilla: «Todos los miércoles, ancla dorada, 7 p.m». Cambió deliberadamente la letra para que pareciera la de un hombre. Decidió enviar la carta desde otra parte de la ciudad. Rowena se dio cuenta de que la casa de los Durant estaría vigilada por cámaras, así que el sobre no se enviaría directamente. Tomó el camino más fácil, el correo ordinario, pero puso mano a mano en el sobre. El jueves por la mañana envió la carta. El cálculo era sencillo. Malcolm la recibiría el viernes. El sábado le daría tiempo para pensárselo. Y el miércoles siguiente... «Querido», le preguntó a Holbrook esa noche, «¿no tienes ninguna reunión importante la semana que viene?» «Creo que no», contestó él distraído, consultando el correo en el teléfono. «¿Por qué?» «Por nada», solo preguntaba. Rowena sonrió. Sabía a ciencia cierta que él tenía una reunión muy importante el próximo miércoles. Probablemente su última reunión con Odette Durant. Solo le quedaba esperar. 8 años atrás, cuando se conocieron, Holbrook Campbell era socio junior de un pequeño bufete de abogados. Un joven abogado de clase media, ambicioso pero siempre inseguro. Rowena recordaba lo nervioso que se había puesto la primera vez que la invitó a salir a un restaurante caro, siempre contando los billetes que llevaba en el bolsillo, temeroso de pasar vergüenza con una cantidad insuficiente. Ahora, mirando a su marido durante el desayuno, recordaba a aquel chico inseguro. Traje caro, pelo perfecto, gemelos de oro. Por fuera había cambiado mucho, pero por dentro seguía siendo el mismo hombre, desesperado por demostrar su valía a todo el mundo. «La tostada está quemada», refunfuñó, apartando el plato. Antes se lo habría comido sin darse cuenta.
Ahora cualquier nimiedad podía estropearle el humor. Su carrera había despegado hacía 2 años, cuando se había incorporado a un gran bufete en el que Odette era socia directora. Rowena recordaba aquella tarde. Él estaba radiante de felicidad mientras hablaba de sus nuevas perspectivas. ¿Te imaginas? Voy a tener mi propio despacho, con vistas al río, y un asistente personal. Entonces se alegró por él. Ahora, al verle prepararse apresuradamente para ir a trabajar, vio el panorama completo. Holbrook siempre había tenido miedo de decepcionar a los demás. Su padre, un profesor de economía que pensaba que la carrera de su hijo no era lo bastante impresionante. Su madre, una antigua reina de la belleza que lo comparaba constantemente con los hijos más exitosos de sus amigas. Incluso a ella, Rowena, de la que a veces se disculpaba por no poder ofrecerle una vida como la de las mujeres de sus colegas. «Cariño, ¿has visto mi corbata azul?», rebuscaba nervioso en su armario. «¿La de rayas plateadas? Dijiste que estaba pasada de moda y la guardaste en el último cajón. ¿Así?», frunció el ceño. «No me acuerdo. Claro que sí. Ella le regaló esa corbata. Ahora era Odette quien se encargaba de su vestuario. Le aconsejaba qué restaurantes visitar, qué libros leer, cómo comportarse en sociedad. Por la noche, al revisar los bolsillos de su chaqueta antes de lavarla, Rowena encontró una tarjeta de visita de una costosa tienda de ropa masculina. En el reverso estaba escrita la hora de la cita para una prueba. El próximo miércoles, a las 5. Sonrió con tristeza. Típico de Holbrook. Incluso en el adulterio seguía las instrucciones de los demás. Obviamente, Odette le estaba preparando para alguna recepción importante, seleccionando el vestuario Baimon. Su marido había cambiado exteriormente, pero su esencia seguía siendo la misma. Seguía desesperado por la aprobación, seguía temiendo no tener suficiente éxito, seguía siendo fácilmente influenciable por personalidades fuertes. Odette lo entendía perfectamente. Le estaba dando lo que él siempre había querido: admiración, guía, confianza en su propia importancia. Estaba creando una nueva versión de él, más presentable y con más éxito. Pero Rowena sabía que, bajo el traje caro, seguía acechando el mismo chico inseguro que una vez contó el dinero que llevaba en el bolsillo antes de su primera cita. Y cuando llegara la tormenta, sería ese chico el que buscaría protección y consuelo. «Hoy llegaré tarde», dijo Holbrook, despidiéndose con un beso. «Tengo una reunión importante con un cliente». «Por supuesto, cariño», respondió ella. «Que tengas un buen día». El sobre enviado a Malcolm era solo el principio. Rowena se dio cuenta de que, para hacerle daño de verdad, necesitaba pruebas de algo más que una aventura, sino de una profunda conexión emocional. Y lo más importante, pruebas de que Odette se atrevía a soñar con una vida sin él. El viernes siguió a Holbrook al centro comercial. Él entró en una joyería y salió con una cajita. Rowena esperó a que se fuera y habló con la vendedora. Una pulsera de plata con el grabado «Forever Yours». Hizo una foto del recibo con su teléfono. La pulsera no era barata, claramente no era un regalo único para un amante. Era el tipo de cosa que se regala cuando una relación va en serio. El sábado, por fin encontró su segundo teléfono en la guantera de su coche. El código PIN era ridículamente predecible: la fecha de su boda. Rowena copió rápidamente la correspondencia y algunos de los mensajes la dejaron helada por dentro. «Algún día estaremos juntos y no habrá necesidad de esconderse. Eres el único que me comprende de verdad. No veo la hora de que llegue nuestro viaje. Imagínate despertar juntos y no tener que correr a ningún sitio. Nos merecemos la verdadera felicidad». Pero eso no era lo peor. En su correspondencia, Odette se permitía soñar con el futuro. Ella, la mujer que Malcolm consideraba de su propiedad, estaba haciendo planes para una vida con otro. Quizá dentro de 1 año o 2, cuando las cosas se calmen.
El correo de Holbrook contenía la reserva de una habitación en un hotel rural para el próximo fin de semana, una suite para 2 personas. Planeaban pasar 2 días enteros juntos, lejos de las miradas ajenas. Rowena se imaginó lo furioso que se pondría Malcolm cuando se enterara de que su mujer iba a pasar todo el fin de semana con su amante mientras él estaba en una reunión de negocios en Chicago. El domingo, ella había dado una vuelta por sus lugares favoritos. El Ancla Dorada no era el único. Un pequeño café del distrito comercial donde quedaban para comer, un parque apartado donde paseaban después del trabajo. Rowena las fotografiaba metódicamente juntas, cogidas de la mano, besándose, simplemente sentadas una junto a la otra y hablando apasionadamente de algo. En una foto, Odette reía con la cabeza echada hacia atrás y Holbrook la miraba con adoración. En otra, estaban sentados en un banco del parque y ella apoyaba la cabeza en el hombro de él, un gesto íntimo y hogareño. Rowena lo sabía. A Malcolm le enfurecería especialmente esta muestra pública de intimidad. Su mujer, que solo podía sonreírle a él, se atrevía a alardear de sus sentimientos por otro. El lunes, Rowena pasó por la tintorería donde Holbrook llevaba sus trajes. En el bolsillo de su chaqueta encontró una nota escrita con la elegante letra de Odette. Nunca he sentido nada igual. Me haces sentir viva. No puedo esperar a que no podamos escondernos. Cuando pueda ser yo misma, sin máscaras ni fingimientos, me das esperanza para otra vida. Una vida diferente. Odette no solo estaba engañando, estaba soñando con escapar, con la libertad. Una vida en la que Malcolm solo sería un recuerdo desagradable. El martes, Rowena la siguió a la librería. Pasaron allí casi una hora, eligiendo libros y hablando en voz baja entre las estanterías. Odette compró una guía de Seattle y un libro sobre cómo arreglar casas pequeñas. Holbrook, una novela que claramente iban a leer juntas. Al salir de la tienda, les oyó hablar. «¿Te imaginas lo estupendo que sería comprar así, sin esconderse?», dijo Holbrook. «Algún día lo será», respondió Odette. «Solo tienes que tener paciencia». Rowena sabía que aquellas palabras serían la sentencia de Odette. Malcolm la mataría antes que dejarla ir con otro hombre. Y pensar en ella planeando su huida, soñando con la felicidad sin él, le provocaría una rabia incontrolable. Reunió metódicamente todas las pruebas, fotografías, impresiones de correspondencia, una nota, un recibo de una joyería, una copia de una reserva de hotel. Era la historia de 2 personas que no solo tenían una aventura, sino que se atrevían a enamorarse y a hacer planes para el futuro. Un futuro en el que Malcolm Durant y su patológico afán de control no tenían cabida. El teléfono vibró. Un mensaje de Holbrook. «Hoy llegaré tarde. Proyecto importante». Rowena sonrió. Sabía exactamente dónde estaba. En ese mismo café del distrito financiero, haciendo planes con Odette para su fin de semana balneario. Planes que no estaban destinados a fructificar. Malcolm Durant consideraba a su mujer de su propiedad. Controlaba todos sus movimientos, dictaba todas sus decisiones. Y ahora ella no solo se atrevía a engañarle, sino a soñar con la libertad. Rowena metió cuidadosamente todas las pruebas en un sobre. Ahora solo tenía que encontrar la forma de hacérselas llegar a Malcolm sin que sospechara que estaba implicada. Y fue entonces cuando se le ocurrió una idea. El plan se le ocurrió a Rowena mientras miraba las fotos de la boda de Odette y Malcolm en el periódico local. Un rostro familiar apareció en el fondo. Deborah Higgins, la antigua ayudante de Malcolm, que ahora trabajaba con Rowena en la compañía de seguros. «Deborah», preguntó Rowena durante el almuerzo, «¿Malcolm Durant seguía teniendo tus contactos?» «No, los borré todos cuando me fui». «¿Por qué?» «Simplemente pensé si alguien necesitaba anonimizarlo con información importante, ¿cómo iba a hacerlo?» Débora se puso pálida. «Hay una forma.
Es un paranoico, así que tiene un buzón especial para denuncias anónimas de empleados. Lo comprueba personalmente. Rowena esperó 3 días después de la primera carta con las fotos. Entonces envió un segundo sobre, esta vez a la dirección del mismo apartado de correos. Dentro había impresiones de correspondencia, una nota de la tintorería y fotos de la librería. A todo ello adjuntó una breve nota impresa en una vieja impresora de la biblioteca municipal. Tu mujer no solo te engaña, está planeando una fuga. Comprueba las reservas del Hotel Pine View para el próximo fin de semana. Habitación de lujo. Y mira en su bolso. Hay una guía de Seattle. Creen que pueden empezar una nueva vida sin ti. Deliberadamente no repitió la letra de la primera carta, que pensara que había más de una fuente. Rowena pasó el tercer sobre por el camarero del Savoy, donde Malcolm almorzaba todos los jueves. Había dispuesto de antemano que la joven anfitriona, $200, pidiera a un camarero que conocía que se limitara a entregar el sobre al señor Durand. Del proveedor, explicó Rowena. El restaurante le entregaba con regularidad sobres de este tipo, facturas, documentos, propuestas de negocios. Dentro había fotografías del parque y una copia impresa de una reserva de hotel. Sabía que aunque Malcolm quisiera comprobar quién le había entregado el sobre, se encontraría con la anfitriona y el camarero, que se limitaban a cumplir una petición rutinaria y no tenían ni idea de quién procedía el mensaje. La nota del sobre decía: llevan saliendo 4 meses. Hacen planes para el futuro. Ella dice que es la primera vez que se siente viva. Dice que pronto será libre. Al día siguiente, después del trabajo, Rowena pasó por delante del despacho de Malcolm. Su Bentley estaba aparcado en el parking. Siempre se quedaba hasta tarde los jueves. Le dejó el último sobre en el parabrisas. Dentro había un recibo de una joyería y la foto de una pulsera grabada. Él le dio el brazalete, para siempre tuya. Ya no ocultan sus sentimientos. El miércoles vuelven a verse en el Golden Anchor. Ella ha decidido que puede dejarte por él, que tú la dejarías. Rowena había elegido deliberadamente un lenguaje que heriría su orgullo, su maniático sentido de la propiedad. No solo te engaña, sino cree que puede ser feliz sin ti. No solo sale con otro, sino planea una fuga. El viernes por la mañana vio a Malcolm en el vestíbulo del centro de negocios donde estaba la oficina de la compañía de seguros. Estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle. Tenía los pómulos fruncidos y agarraba el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No se había fijado en ella, no la habría reconocido, no se conocían, pero ella sabía que él había recibido todos los sobres, y ahora la rabia que ella había esperado estaba hirviendo en su interior. Faltaban 5 días para el miércoles. Holbrook iba a su habitual reunión de negocios. Odette probablemente estaba eligiendo un atuendo para su cita, y en algún lugar de la ciudad, Malcolm Durand hervía lentamente de rabia al darse cuenta de que su mujer no solo había tenido un amante, sino que se atrevía a creer que podía abandonarlo. Rowena sonrió a su reflejo en el espejo del ascensor. A partir de ahora, todo sucedería por sí solo. Lo único que tenía que hacer era esperar. Malcolm Durand estaba sentado en su despacho, ordenando metódicamente fotografías, notas e impresiones. No le temblaba ni un músculo de la cara, solo se le oscurecían los ojos al releer los mensajes de su mujer a su amante. Algún día estaremos juntos. Me das esperanzas de otra vida. Solo tenemos que ser pacientes. Alineó las fotos en orden cronológico, desde su primer encuentro en el Ancla Dorada hasta su último paseo por el parque. 4 meses. Su esposa de 4 meses no solo lo había engañado, sino que había estado haciendo planes para un futuro sin él. Malcolm sacó una botella de whisky y se sirvió 2 dedos. Bebió un sorbo, sintiendo el líquido hirviente pasar por su garganta. No montó en cólera ni rompió los muebles. Eso sería indigno de un hombre de su posición. En lugar de eso, abrió el portátil.
Comprobó metódicamente la reserva del hotel. Efectivamente, una suite para 2 personas para el próximo fin de semana. Revisó la lista de la compra de su mujer con la tarjeta de crédito, una guía de viajes de Seattle, un libro sobre reformas del hogar. Realmente pensó que podía marcharse, empezar una nueva vida, ser feliz con otra persona. Thompson pulsó el botón selector. Adelante. El ayudante apareció 30 segundos después. Consígueme toda la información sobre Holbrook Campbell. Dónde vive, familia, finanzas, conexiones. Eso es todo. Para esta noche. Sí, señor. Malcolm volvió a mirar las fotografías. Su mujer reía con la cabeza echada hacia atrás, acurrucada junto a su amante, haciendo planes con él mientras él, su marido, estaba ocupado con sus negocios. Sacó su teléfono y marcó un número. «Joe, necesito ayuda». «Sí, como la última vez, pero más minucioso». Terminó de hablar y miró el calendario. Miércoles, el Ancla de Oro, 19:00. Llamaron a la puerta. «Adelante». «Señor, ha llamado el joyero. La señora Durant se ha llevado el brazalete de zafiro». Malcolm levantó la vista lentamente. Una pulsera de cumpleaños. Se la había llevado el mismo día que había recibido la otra, la que tenía grabado «Por siempre tuya». Despedida. Terminó su whisky y volvió a mirar las fotos. No había locura en su mirada, solo la fría y calculadora determinación de un hombre que no estaba acostumbrado a perdonar la traición. Odette decidió que podía engañarle, planear una fuga, encontrar la felicidad con otra persona. Bueno, faltaban 5 días para el miércoles, y él estaba a punto de darle una lección que nunca olvidaría. Malcolm sonrió, con calma, casi amablemente. Solo había oscuridad en sus ojos. El miércoles, Rowena llegó al Ancla de Oro a las 7. Se sentó en una mesa del rincón, desde donde tenía una buena vista de la sala. Holbrook y Odette aparecieron como de costumbre, ella con un elegante vestido azul, él con un traje nuevo. Sobre la mesa había una guía de Seattle. Malcolm entró exactamente a las 19:15. Alto, elegante, con un traje gris inmaculado. 2 hombres corpulentos con trajes oscuros entraron silenciosamente detrás de él. El maître se inclinó hacia él, pero Malcolm se limitó a negar con la cabeza. Cruzó tranquilamente la sala y se sentó a la mesa. Apartó una silla y se colocó al lado de su esposa. Rowena vio que Holbrook se ponía blanco. Odette se puso rígida. El restaurante se quedó en silencio. La gente de las mesas vecinas intentaba no mirar en su dirección, pero todos escuchaban. Malcolm sacó un sobre y empezó a colocar metódicamente las fotografías sobre la mesa. Sus movimientos eran tranquilos, casi descuidados. Estaba diciendo algo, en voz baja, sin levantar la voz. Odette permanecía inmóvil, con los dedos arrugando la servilleta. Cuando Malcolm se levantó, sus guardias se acercaron a la mesa. Uno cogió a Holbrook por el codo, con educación pero con firmeza. El otro cogió las fotografías y la guía de la mesa. Rowena los vio caminar hacia la salida. Malcolm y su mujer delante, los guardias con Holbrook detrás. Una escena normal. 2 parejas saliendo del restaurante. Solo Odette tenía cara de ir a una ejecución. En el coche, Odette estaba callada. Malcolm puso la música, su vals nupcial. Los 30 minutos hasta casa le parecieron una eternidad. Tardó un momento en darse cuenta de que la casa estaba a oscuras. Las luces solían estar encendidas en el vestíbulo, en el salón. Malcolm la dejó entrar, cerró la puerta. Accionó el interruptor de la luz. El golpe fue corto, sin oscilación. Solo un movimiento brusco del brazo. Ella cayó, apretándose la mejilla con la palma de la mano. Le zumbaban los oídos. «A partir de ahora», dijo con voz perfectamente calmada, «no volverás a salir de casa. Nunca más». Odette le vio subir las escaleras en silencio, mientras entraba en el estudio, mientras cerraba la puerta.
Un reloj antiguo sonaba en el pasillo. Las sombras de los faros de los coches que pasaban bailaban por las paredes. Se levantó despacio y se acercó al espejo. Se le estaba formando un moratón en el pómulo. Mañana sería visible incluso bajo el maquillaje. En la mesa del pasillo había un ramo de rosas que había comprado por la mañana cuando aún era libre, cuando aún creía que podía escapar. El jarrón reflejaba las luces de la calle y los pétalos rojos parecían negros. Se oyeron pasos en el piso de arriba. Malcolm estaba al teléfono. Distinguió algunas frases. Billetes para mañana. Sí, Miami. Envía un equipo de embalaje. Se quedó boquiabierta. Un nuevo hogar en Florida. Una ciudad desconocida. Sin amigos, sin conexiones. Solo él. Odette caminó hasta el dormitorio, lentamente, agarrándose a la barandilla. Se sentó en la cama. En la mesilla de noche estaba su teléfono, nuevo, con una tarjeta SIM nueva. El viejo Malcolm se lo había pedido en el coche, le había tendido la mano y ella no había tenido más remedio que obedecer. En algún lugar de la ciudad, Holbrook probablemente ya estaba haciendo las maletas. Se imaginó su cara de confusión, sus manos temblorosas. Era demasiado joven, demasiado ingenuo para un juego así. Ambos eran ingenuos. Los pasos de Malcolm volvieron a oírse en el pasillo, ahora más seguros, más pesados. Caminaba hacia ella. Odette se sentó muy derecha mirando por la ventana. Allí, más allá del cristal, aún había un mundo libre, pero se había acabado para ella. La jaula se había cerrado para siempre. Después de que los guardias de Malcolm sacaran a Holbrook del ancla de oro, no había habido noticias de él durante casi 24 horas. Rowena había pasado la noche en vela. Se dio cuenta de que su marido estaba aprendiendo la lección que aquel abogado había aprendido hacía 2 años. Además, nadie supo dónde estuvo durante esas 24 horas, y entonces lo llevaron al hospital, educadamente, con cuidado, con papeles y seguro. A las 8 de la mañana llamaron de San Miguel. Holbrook había ingresado 1 hora antes. Lo trajeron en un todoterreno negro 2 hombres trajeados. Le ayudaron a entrar en urgencias, uno sosteniéndole por debajo del codo, el otro llevando un maletín con documentos. Me entregaron mi historial médico, el seguro. Incluso rellenaron todos los formularios necesarios. Se marcharon tan silenciosamente como habían llegado. En el hospital vio el resultado de la conversación educativa. Mandíbula rota, 3 costillas, hemorragia interna. Las marcas del impacto eran limpias, profesionales. Nada superfluo, nada que pusiera en peligro la vida. Solo muy, muy doloridas. Había un sobre en la mesilla de noche. Dentro estaba la tarjeta de visita de Malcolm con una breve nota. Seattle es una ciudad agradable. La recomiendo. Se explicaba por sí mismo. Vete, tan lejos como puedas. Y da gracias de poder irte por tu cuenta y no en silla de ruedas. La habitación olía a drogas y miedo. Holbrook estaba inconsciente. El médico dijo anestesia. Pero Rowena podía ver las marcas en sus muñecas. Lo habían sujetado. Durante mucho tiempo. Y hablando. Podía imaginar la conversación, tranquila, casi amistosa, sobre lo importante que era hacer bien tu carrera, sobre lo estúpido que era involucrarse con las esposas de otros, sobre lo doloroso que podía ser para los que no entendían las sencillas reglas. 1 hora más tarde, llegó un mensaje de texto de un número desconocido. Odette se fue esta mañana. Vuelo a Miami. Su marido estará bien si es inteligente. Que tenga un buen día. Rowena sabía que era de Malcolm. Su forma de decir caso cerrado. La enfermera advirtió que la policía quería hablar con la víctima. Rowena solo asintió. Ella sabía. Holbrook no diría una palabra. Como el abogado no había dicho hace 2 años. Como no diría nadie que hubiera estado alguna vez expuesto al modus operandi de los hombres de Malcolm Durand. Algunas lecciones se aprenden a la primera, sobre todo cuando los profesores son tan profesionales y pacientes.
sobre todo cuando rompen huesos en el proceso y explican qué otros huesos pueden romperse, y cuánto puede durar el dolor y lo doloroso que puede ser para tus seres queridos. Sentada junto a la cama, miraba la cara hinchada y amoratada de su marido. Ayer había sido un hombre apuesto y seguro de sí mismo, haciendo planes para una nueva vida. Hoy no quedaba ni rastro de esa confianza, solo el miedo que le acompañaría para siempre. El plan funcionó a la perfección. Odette desapareció de sus vidas, llevada por su marido a Florida, a una nueva jaula aún más fuerte. Holbrook aprendió una lección que nunca olvidará, y en cuanto pueda hablar, lo primero que hará será empezar a buscar trabajo en otra ciudad. La venganza resultó ser simple aritmética: quitarle a la amante, quebrar a su marido, matar algo importante en sí misma. Consiguió lo que quería. Odette ya no sonreirá a su marido, no haría planes con él, no existiría en sus vidas, pero ella no se arrepentía. Después de todo, fue su elección. Ella sabía en lo que se metía cuando envió a Malcolm esos sobres de fotos. Sabía cómo acabaría. Se oyeron pasos en el pasillo. Una enfermera venía a ponerle la inyección de anestesia. Rowena se levantó. No necesitaba ver a su marido volver en sí. No necesitaba oír lo que diría cuando pudiera hablar. Ya estaba todo dicho. Todo estaba hecho. La lección había terminado. Una semana después, Holbrook fue trasladado de la UCI a una habitación normal. Aún no podía hablar, tenía la mandíbula fija, pero podía escribir. Rowena le llevaba libros, fruta y le ayudaba con el papeleo de la baja por enfermedad. Apenas la miraba. Algo había cambiado, no solo en su aspecto, sino también en su interior. Había desaparecido la suavidad habitual, la confianza. Ahora a menudo se quedaba inmóvil, con la mirada fija en un punto, y cuando ella le tocaba, él se estremecía débilmente. El viernes, cuando estaba cambiando el agua de las flores, Holbrook le entregó un cuaderno. La letra era irregular. Su mano derecha aún no obedecía bien. ¿Cómo lo sabían? Rowena se encogió de hombros. Alguien debía de estar siguiéndola. Sacudió la cabeza y empezó a escribir de nuevo. Fotografías, notas, reservas de hotel, demasiados detalles. Permaneció en silencio, acomodando las flores en el jarrón. Holbrook continuó escribiendo. Alguien estaba recopilando información a propósito, alguien que sabía de nosotros, que podría haber revisado mi teléfono, mi correo. Rowena se volvió hacia él. Ya no había miedo en sus ojos, solo fría comprensión. «Fuiste tú». No era una pregunta, era una afirmación. Levantó lentamente el cuaderno, lo leyó, se lo devolvió. «Sí». Él la miró durante un largo momento. Luego volvió a coger el bolígrafo. «¿Sabías lo que me harían?» «Sí». «¿Y a ella?» «Sí». Sus manos empezaron a temblar, pero siguió escribiendo. «¿Y eso por qué? Podríais haberos divorciado». Rowena levantó lentamente los ojos de su cuaderno. «Qué curioso. Tú también podrías haberte divorciado, antes de empezar a follarte a la mujer de otro a mis espaldas». Algo tembló en su mirada. Empezó a escribir de nuevo, pero ya no con tanta seguridad. «¿Mejor romperme? Mejor dejarte vivir». Cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Cuando empezó a escribir de nuevo, las letras estaban torcidas. «Yo la amaba. Lo sé. Y ella ahora...». No terminó la frase. No lo necesitaba. Ambos sabían lo que le estaba pasando a Odette en Miami. En un nuevo hogar, en una nueva jaula, con un hombre que nunca perdonaría la traición. Holbrook se volvió hacia la ventana. Sus hombros temblaban finamente. Rowena se levantó. Era hora de irse. Se volvió hacia la puerta. «Volveré mañana. Tenemos que hablar de tu traslado a Seattle». Se volvió bruscamente. Había terror en sus ojos. «Malcolm me recomendó mucho esta ciudad», dijo sonriendo ligeramente. «Y creo que deberías seguir su consejo». Ya en el pasillo oyó un ruido sordo. Holbrook arrojó el cuaderno contra la pared. Una enfermera levantó la vista de su puesto con ansiedad. «No pasa nada»,
dijo Rowena. Es que su marido se ha dado cuenta de algunas cosas. Caminó hacia la salida, sintiendo su mirada a través del cristal de la sala. La mirada de un hombre que acababa de darse cuenta de que le habían traicionado 2 veces. Primero, su mujer había organizado su paliza, y ahora ella iba a utilizar ese miedo para controlar su vida. Después de todo, había aprendido mucho de Malcolm Durrant. Era tarde cuando Rowena regresó del hospital. Holbrook permanecería allí por lo menos una semana más. Luego, rehabilitación. Y mientras tanto, ella estaría allí, como una esposa solícita que apoyaba a su marido después del ISMPO. Se sirvió un poco de vino y se sentó en una silla. Sobre la mesita había una pila de papeles, opciones de trabajo para Holbrook en Seattle. Todo estaba ya pensado, todo organizado. Era como si ahora fuera ella quien dirigía sus vidas. En cierto modo, así era. Rowena cogió su teléfono y abrió la galería. Las fotos de su boda, los dos tan jóvenes, tan felices, tan enamorados, vacaciones juntos, fiestas con amigos, 8 años de vida. ¿Y ahora qué? Consiguió lo que quería, se deshizo de su rival, recuperó a su marido. Pero, ¿a qué precio? Se levantó, fue al espejo, se miró en el espejo. Por fuera era la misma mujer que hace un mes, pero algo había cambiado sutilmente en su mirada. Había una rigidez que nunca antes había existido. Recordó el momento en el hospital en el que había hablado tan tranquilamente de mudarse a Seattle, utilizando el miedo de su marido para controlarlo. ¿De dónde le venía eso? ¿Cuándo había aprendido a manipular con tanta frialdad? Rowena sonrió ante su reflejo. Había aprendido mucho estas semanas. De Malcolm, su naturaleza metódica, su habilidad para mantener las cosas bajo control. De Odette, su habilidad para aprovecharse de las debilidades de los demás. Había absorbido lo peor de ambos y ahora formaba parte de ella. Suena el teléfono. Un mensaje de un agente inmobiliario de Seattle. Era una buena casa, no lejos del nuevo trabajo de Holbrook. Rowena imaginó cómo vivirían allí, ella y su destrozado marido, que ahora tenía miedo incluso de mirarla a los ojos. No sería amor. El amor había muerto aquella noche en que ella se había quedado despierta sabiendo cómo le pegaban. Sería otra cosa, poder, control, un acuerdo silencioso cimentado por el miedo y la culpa. Bebió un sorbo de vino. Era curioso. Antes había despreciado a Malcolm por su actitud posesiva. Ahora le ocurría lo mismo. Tal vez incluso peor. Al menos él no fingía ser cariñoso. En la mesilla de noche del dormitorio había una fotografía de ellos, una pareja sonriente frente al mar. Rowena puso el marco boca abajo. Aquellas personas estaban muertas. Quedaban otras. Ella, que había aprendido a explotar la crueldad ajena, y él, que había perdido para siempre su naturaleza despreocupada. En algún lugar de Miami, Odette vivía en su nueva jaula. En algún lugar de una habitación de hospital, Holbrook estaba aprendiendo a vivir con su miedo. Y aquí, en esta habitación, Rowena se miraba al espejo y veía cómo cambiaba su reflejo. No se arrepentía de lo que había hecho, pero tampoco estaba orgullosa. Fue simplemente una decisión de matar algo importante en sí misma para conservar lo que creía que era suyo. Después de todo, ¿no es eso lo que nos enseña el amor? ¿Convertir lo mejor en lo peor, la ternura en crueldad, la confianza en control? Rowena terminó su vino y apagó la luz. Mañana iría de nuevo al hospital, una esposa afectuosa visitando a su marido herido, y dentro de un mes empezarían una nueva vida en Seattle. Una vida en la que cada uno tendrá su propia jaula, y cada uno sabrá que ha elegido sus propias cadenas. Seattle los recibió con lluvia. Lluvia helada, interminable, desgarradora. El telón de fondo perfecto para su nueva vida. Durante las primeras semanas, Rowena había estado muy ocupada preparando la casa. Colores claros, muebles cómodos, grandes ventanas. Todo para que Holbrook se sintiera seguro.
Desempeñó a la perfección el papel de esposa cariñosa. Le apoyó, le consoló, estuvo a su lado. Pero incluso entonces, colgando cortinas y arreglando fotos, sintió que algo oscuro y desagradable crecía en su interior. La recuperación de Holbrook fue lenta. Las lesiones físicas se habían curado, pero el resto se estremecía con cada ruido fuerte. Se despertaba con un sudor frío. Empezó a beber, primero por las noches, luego a la hora de comer. Su mirada tenía algo de congraciador, de perro. En el trabajo se comportaba perfectamente. Un profesional es un profesional, pero en casa se convertía en un niño asustado, temeroso de su propia sombra. Al final del primer mes, Rowena se dio cuenta de que no podía dormir con él en la misma cama. Su respiración intermitente, sus repentinos ataques de pánico en mitad de la noche la irritaban de forma ensordecedora. Cuando él intentaba besarla, ella quería apartarse. Cuando la tocaba, quería apartarse. Su ternura le producía náuseas, sus intentos de arreglar su vida la enfurecían. Tal vez deberíamos empezar a ver a un consejero, sugirió él una noche durante la cena. Rowena vio cómo le temblaba el tenedor en la mano, cómo se le iban los ojos y pensó, Dios, qué patético se ha vuelto. Por supuesto, cariño, dijo ella, lo que tú digas. Empezaron a ver a un terapeuta familiar. Holbrook habló de sus miedos, sus pesadillas, su deseo de arreglar las cosas. Rowena asintió en todos los lugares correctos y pensó, qué irónico. Ella había creado a este nuevo Holbrook y ahora no lo soportaba. A principios de marzo, él había intentado hacerle el amor. Rowena se quedó mirando al techo mientras él se movía torpemente encima de ella y solo sintió asco. Por él, por ella misma, por toda aquella vida falsa. Después, lloró, apoyando la cabeza en su hombro. Murmuró algo sobre el amor, sobre segundas oportunidades. Ella le acarició la cabeza y deseó ducharse para limpiar su tacto, su debilidad, su miedo. Empezaron a dormir en habitaciones separadas, él por las pesadillas, ella por el asco. Rowena aprendió a sonreír por las mañanas, a preguntarle por su día, a mantener la conversación, pero en su interior solo había vacío. Y entonces llegó el mensaje. Jueves, Restaurante Cascade, 19:00, y firmado, MD. Ella sabía que este momento llegaría. Solo le sorprendió que esperara tanto. La Cascada era un elegante restaurante con vistas a la bahía. Malcolm se sentó en una mesa junto a la ventana, tan elegante e imponente como siempre. Las canas claras de sus sienes no hacían sino aumentar su carisma. Se levantó cuando ella se acercó. Modales impecables, traje impecable. Hacía tiempo que quería conocer a una mujer que resolviera sus problemas con tanta elegancia. Sonrió, llenándole la copa de vino. ¿Lo sabías desde el principio? Por supuesto. Sus ojos oscuros lo observaron con interés. Un trabajo tan preciso, tanta atención al detalle, las fotografías, las notas, incluso ese pequeño toque con la guía, chasqueó los dedos. Impecable. Rowena sintió que le entraba calor y no era por el vino. Su aprobación era extrañamente cálida. ¿Cómo está Odette?, preguntó por decir algo. Odette ya no es un problema, dijo con un gesto indiferente de la mano. Había tomado la decisión correcta hacía 3 semanas. Pastillas para dormir. Muy limpio. Rowena asintió. De algún modo, no sintió ni sorpresa ni horror, solo comprensión. Tú, en cambio, Malcolm se inclinó ligeramente hacia adelante. Realmente eres una persona interesante, Rowena. Ella captó su mirada, oscura, atenta. No había amenaza en ella, solo ¿reconocimiento? A veces tenemos que tomar decisiones difíciles. Romper cosas que una vez amamos nos cambia. Sí, dijo ella en voz baja, nos cambia. ¿Y tu marido? ¿Sigue nervioso?
Está destrozado, dijo ella con indiferencia. Yo lo rompí, y ahora no puedo soportarlo, terminó Malcolm. Porque es débil, porque se dejó romper, porque su miedo y sus intentos de arreglar las cosas solo te repugnan. Rowena se quedó helada. Lo comprendía, realmente lo entendía. Cada caricia suya es como una tortura, ¿verdad? Continuó Malcolm. Cada intento de ser amable solo lo hace más despreciable. Lo miras y piensas, ¿cómo podría amar eso? Sí, exhaló ella. Sí, exhaló. Guardaron silencio un momento. Fuera de la ventana lloviznaba la eterna lluvia de Seattle. Tengo una propuesta, dijo finalmente Malcolm. Una comida de negocios, el sábado. Discutiremos posibilidades. Ella enarcó una ceja. ¿Oportunidades? A veces la gente necesita liberarse de las obligaciones, del pasado. Volvió a llenar su vaso. Tengo experiencia en estos asuntos. Sus dedos se tocaron accidentalmente, un roce breve y eléctrico. Rowena sintió que se le ponía la carne de gallina. El sábado, dijo, a la 1 en punto. Malcolm asintió. Lo espero con impaciencia. La acompañó hasta el coche, sujetándole el paraguas. Su mano en el hombro era cálida y fuerte, nada que ver con el tacto tembloroso de Holbrook. Hasta luego, dijo abriendo la puerta. Y Rowena sonrió ligeramente. Me alegro de que por fin nos hayamos conocido. Ella condujo a casa bajo la lluvia y pensó, qué extrañamente funciona la vida. Empieza esta historia para salvar su matrimonio, la termina planeando matar a su marido con el hombre que mató a su mujer. Holbrook la estaba esperando en casa, asustado, miserable, odioso. Intentó abrazarla, pero ella se apartó. Cansada, dijo, me voy a la cama. Mientras subía las escaleras, le oyó abrir una botella. Pronto empezarían las pesadillas. Pronto se despertaría sudando, gritando su nombre. Pero no por mucho tiempo. Ella se reuniría con Malcolm el sábado. Y discutirán posibilidades. Y lo peor era que le parecía absolutamente correcto.